Derecha, los grupos nazis están persiguiendo, incluso, cita ahora Carlos, a los gitanos, que son un poco como los nuevos judíos, dice. Estamos viendo pues asesinatos directamente de población, de gente que intenta huir, etcétera, etcétera. Y no es ninguna broma, como dice Javier. Incluso a mí me ha llamado la atención que hay gente justificándolo, incluso diciendo joder, que no hagan estas cosas porque se pierde el relato, ¿no? Como si lo importante fuera el relato, que parece que sí. Esto es terrible y está pasando también, no se puede negar, ¿no, Javier? Esto estamos asistiendo ante un blanqueamiento de la ultraderecha y el neonazismo más atroz que surge precisamente y donde florece más es durante una guerra y durante un conflicto en el cual te sientes con toda la impunidad, no solo con toda la impunidad, sino que eres presentado como uno de los adalides precisamente de tu patria, etcétera, etcétera. La verdad que ya también cansa un poco, efectivamente, la contraposición cuando uno habla de ahora citaré de las acciones de estos grupos, no de ahora, sino desde el 2014, en que como es una guerra, los rusos también han hecho cosas muy, muy malas, pues claro, entonces el discurso no se puede comprar, porque si estamos hablando de que Ucrania es la agredida, es una democracia y es un país en el cual, según el presidente Zelensky, se van a investigar todos los crímenes de guerra, pues la existencia de esta gente pues no debería de cuadrar. Pero claro, otra de los argumentos que suelen decir la gente, yo creo que más o menos bien intencionada, ¿no? Pero que, claro, es que estos grupos de ultraderecha, pues no tienen representación parlamentaria en Ucrania, y es verdad, en las últimas votaciones del 2019 sacaron solos 300.000 votos, y que, bueno, desde el Maidán, pues que su influencia ha ido decayendo. No es verdad, no es verdad. O sea, la agrupación de ultraderecha que ha ido recogiendo todos estos grupúsculos que existían allí, cuya mentalidad, cuya simbología viene desde los tiempos de Stepan Bandera y la Organización Nacional Ucraniana en los años 30, colaboracionista de los nazis, hay que volver a repetirlo, colaboracionista del Holocausto y gran responsable del asesinato de más de 1 millón de judíos en Ucrania, que allí es considerado oficialmente un héroe nacional desde el 2010, pues influye mucho en la política ucraniana. Primero, como organizando protestas violentas en ciudades antes de la guerra ya, especialmente en Kiev, incluyendo disparos con arma de fuego, agresiones, asesinatos, etcétera. Organizando grupos paramilitares de voluntarios para luchar contra los prorrusos en el Donbass, en donde hay abusos de ambos bandos, de los prorrusos, pero también de este tipo de gente paramilitares de ideología nazi que están actuando allí impunemente y al margen de la ley. Más grave aún ha sido que estos grupúsculos se han incorporado como voluntarios en las Fuerzas Armadas de Ucrania, concretamente la Guardia Nacional y en otras unidades, y en las fuerzas policiales ucranianas. Se habla del batallón Azov o el batallón Aidar de Lugansk, pero hay muchos más. Está el batallón Artemix, los batallones Dnipro 1 y batallón 2, el batallón Donbass, el batallón Kharkov 1, el batallón Poltava. En estos batallones, además, se incluyen voluntarios extranjeros, croatas, griegos, suecos, italianos, de los cuales tampoco se habla mucho. Estos grupos, además, son tan antirrusos como antioccidentales. Uh-huh. No pensemos que es que son tan amantes de su patria pero en contra de los rusos. No, tampoco quieren Europa. Para ellos Europa representa el anticristianismo, la ideología de género, el poder del colectivo LGTBI, según su mentalidad, y entonces es algo que también están defendiendo los gobiernos euroscépticos de Polonia y de Hungría. No solo estamos hablando de estos neonazis de Ucrania. Entonces, son también muy hábiles porque tratan de distanciarse de lo que más la gente pueda rechazar, es decir, el racismo, incluso el antisemitismo, el racismo, pero no con los rusos. Claro, con eso sí que se puede ser racista. Sí. Están respetando ahora mismo a la comunidad judía, tienen relaciones con el gobierno conservador de Israel, por ejemplo, para la venta de armas.
aunque a cambio, y esto se sabe poco, allí la memoria del Holocausto y sobre todo el colaboracionismo de estos antepasados de esta gente, pues está siendo totalmente borrada y tergiversada en toda Ucrania, pero sobre todo en el oeste, que es donde más actuó. Quiero poner aquí también, porque no ha aparecido en las noticias y me extraña, porque es también un personaje singular y un ejemplo de lo que estamos hablando de esta implicación de la ultraderecha en las fuerzas de Ucrania. Es el caso del líder de Pravy Sector, Mitro Yarov, que en las protestas del Maidán era el líder de la agrupación de ultraderecha, pues es desde 2015 asesor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque se le ha preguntado insistentemente al gobierno ucraniano en qué consiste tal asesoramiento por razones de seguridad, nunca da respuesta o le desvincula, y se le vincula a este Yarov tanto a la OTAN como a la CIA, y se cree, según fuentes, que en 2007 fue puesto a cargo por la CIA para coordinar grupos nazis e islamistas contra Rusia en la guerra chechena. Pero si alguien es que lo quiere buscar en internet puede encontrarlo. Pero bueno, si no me quieren creer a mí, solo tienen que ir al Parlamento Europeo. El 16 de abril del 2015 hay una pregunta del parlamentario europeo Miguel Viegas preguntando por este Dmitry Yarov. Cito literalmente, Dmitry Yarov, buscado por la Interpol, tiene la tarea de integrar batallones de voluntarios en el ejército con el apoyo de instructores estadounidenses presentes en el país desde mediados de marzo pasado, desde marzo del 2014, desde el Maidán. Este europarlamentario preguntaba cómo se podía estar dando dinero en la Unión Europea para armar a estos grupos y financiar a estos grupos, lo que está ocurriendo ahora. La respuesta que se le dio a este señor es que el nombramiento formaba parte del proceso de integración y subordinación del batallón Pravy Sector, es decir, se daba legalidad a un batallón paramilitar neonazi en las Fuerzas Armadas Regulares de Ucrania. Y se continuaba diciendo que la Unión Europea no tenía capacidad legal para indagar sobre las peticiones de la Interpol. Entonces, cuando se habla de la importancia de la ultraderecha, pues sí, parlamentariamente no tiene esa relevancia, pero es que no le hace falta. Es decir, influyen a través de la violencia y a través de todo un sistema paramilitar de fuerza fuera del orden democrático. Así es. Ese es el dibujo claro de lo que ha sido Ucrania todos estos últimos años. Antes de que hubiera una guerra, había muchísima gente denunciando estas cosas que ahora parece que se olvidan o se habla de que, bueno, pues son cosas casi menores.